¿Lo ayudo con algo más? Ahí Usted está. me dice. Vaya, Ahí muy está. bien. Gracias. Uno, dos, probando. Buenas noches, hermanos, hermanas, y buenas noches nuestros amigos que nos honran con su presencia en esta hora muy especial para la Iglesia de Cristo, y es motivo de gozo para cada uno de nosotros el saber que hay amigos en medio de nosotros. Estamos en una época en donde medio mundo está por celebrar el nacimiento de Jesús. Déjeme decirle, querido amigo, que nosotros también celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué celebramos? ¿Y por qué estoy iniciando con esta introducción? Lamentablemente hay muchos creyentes que se han dejado guiar por falsas doctrinas. Ya dentro de la Iglesia de Cristo se está prohibiendo que se celebre el nacimiento de Jesús. Sus argumentos no son argumentos bíblicos. En algunos puntos tienen la razón, porque bíblicamente no tenemos registrado la fecha exacta en que nació nuestro Señor Jesucristo. No lo tenemos. Pero lo que sí tenemos, mis amados hermanos, es de que no importa qué día haya nacido Jesús, si el 25 de diciembre o otro mes, no importa en qué fecha nació Jesús. Lo importante es de que yo vivo feliz en este mundo porque Cristo nació, se hizo hombre, siendo Él Dios, se convirtió en un hombre. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? El propósito de Cristo Jesús era para experimentar lo que nosotros humanamente vivimos sobre esta tierra. Los problemas que vivimos, usted y yo, Jesucristo los experimentó. Por eso es de que Jesús nació en este mundo, mis amados hermanos y amigos, con el propósito de conocer cuáles eran nuestros problemas, cuáles son nuestras necesidades. Y uno de los problemas que más nos afectan a nosotros como seres humanos son las aflicciones, son los dolores. Por eso es de que Cristo, cuando experimentó en su propia humanidad nuestros problemas, Él dejó dicho estas palabras a todos sus seguidores: mientras estéis en este mundo, tendréis aflicción. Una enseñanza que dejó Cristo Jesús a todos sus seguidores. Por esa razón, queridos amigos, en esta noche o en esta tarde-noche, yo quiero decirles que esta pandemia en que estamos viviendo, para nosotros como seguidores de Jesús, no nos extraña nada, para nada nos extraña. ¿Sabes por qué, querido amigo? Porque Jesús dijo, y se lo dijo a todos los seguidores de Él. En otras palabras, se lo dijo a la iglesia de Cristo Jesús: mientras ustedes estén en este mundo, van a sufrir aflicción. Por esa razón, la iglesia hasta el día de hoy también se encuentra en medio de esta pandemia, justamente con los que no son parte de la iglesia de Cristo.
Cristo lo había dicho. Y el apóstol Pablo escribió allá en Primera de Timoteo capítulo número 4, el versículo número 1, las siguientes palabras: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo les decía a un principio que lamentablemente ya se está levantando un grupo de creyentes en donde han escuchado falsas doctrinas, donde han escuchado que no se debe de celebrar el cumpleaños de Jesús porque eso es una fiesta pagana. ¿Tienen argumentos bíblicos? No tienen argumentos bíblicos. Yo decía, ¿quieres que yo te muestre un argumento bíblico? Cuando nació Jesús, ¿quiénes lo visitaron? ¿Acaso no fueron 4 personajes especiales? 4 personajes especiales visitaron a María, visitaron en ese momento del nacimiento de Jesús. Y no solamente eso, ¿qué le llevaron estos 4 personajes a Jesús? Le llevaron regalos. Mis amados hermanos y queridos amigos, nosotros nos alegramos, ¿sabes por qué? Nosotros celebramos el cumpleaños de Jesús, ¿sabes por qué? Ya lo dije, porque Él quería experimentar nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Y aquí el apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos, cuando él escribió estas líneas bíblicas, estaba pensando en nuestros tiempos, en estos tiempos en que usted y yo estamos, y en estos tiempos se están cumpliendo. ¿Cómo es que la iglesia del Señor se está desviando? Y algo muy especial que quiero decirte, querido amigo, es que no solamente la iglesia se está contaminando con falsas doctrinas, sino que los hombres y las mujeres sin Cristo Jesús se siguen hundiendo cada día más y más en el pecado. Acabo de leer, mis amados hermanos, que allá por América del Sur, en el lugar específico que es Chile, el día de hoy aprobaron la ley donde se puede casar un hombre con otro hombre. El día de hoy aprobaron esas leyes donde se puede casar una mujer con otra mujer. Ese fue el propósito por el cual Jesús nació sobre esta tierra. ¿Con qué propósito? Para poder, mis amados amigos, conocer qué es lo que nos afecta a cada uno de nosotros como seres humanos. Y lo que nos afecta a todos nosotros como seres humanos es algo que es peor que esta pandemia. Es el pecado. El pecado es peor que esta pandemia. El pecado es algo más contagioso que esta pandemia. ¿Cuántos nos cuidamos de esta pandemia? Muchos nos cuidamos de esta pandemia. Muchos de todas las ciudades a nivel del mundo se están protegiendo de esta pandemia. Pero de lo que no se están protegiendo es de guardarse de la contaminación del pecado. Y oye lo que escribió el apóstol Pablo. Yo quiero dejar en el corazón de cada uno de nosotros, especialmente a nuestros amigos. Estamos de veras en un gran problema como seres humanos que somos. El problema no es la pandemia. El problema no es la enfermedad que tengamos. El problema no es esa enfermedad en donde ya nos dijeron, ya te queda poco tiempo de vida. Ese no es el problema.
El problema es el pecado que está en medio de cada uno de nosotros como seres humanos. Les voy a leer ahí donde está en Romanos capítulo 1, versículos 24. Dice la palabra: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oye esto, querido amigo, versículo 26. Por esto Dios, oiga, los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza de Dios. Versículo 27 de Romanos 1 y dice: y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Notas que el homosexualismo, la Biblia lo enseñó durante muchos años. Desde el Antiguo Testamento ya estaba el lesbianismo y el homosexualismo. Esta enfermedad de pecado no es algo nuevo, ya es viejo. Desde el Antiguo Testamento viene este problema, esta enfermedad, y han pasado siglos y siglos y siglos. Y está sucediendo algo que no habíamos visto durante muchos años atrás. Que los mismos gobiernos estén levantando leyes donde se apruebe lo que Dios no está aprobando en su palabra. Ese es uno de los problemas que tenemos como seres humanos. Por eso en esta noche yo traigo el tema, querido amigo: elige vivir con Cristo. ¿Por qué necesito yo elegir vivir con Cristo? Porque solamente Cristo me puede ayudar a ser librado, a ser libre de cualquier práctica de pecado que haya en mi propia vida. Quizás tú, querido amigo, me puedes decir: pero es que yo no soy homosexual, yo no soy lesbiana. Pero te leo otra lista de pecados que sí posiblemente esté en nuestras vidas. Está en nuestras vidas. Yo puedo confirmar de que está en nuestras vidas. Allá en Gálatas capítulo 5, 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, oye, adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Yo le hago la pregunta al texto bíblico: Señor, ¿por qué tú escribiste en primer lugar lo que es la relación sexual del ser humano? Entonces me responde Dios con la misma Biblia: porque este es el problema número uno del ser humano. Este es el primer problema del ser humano. ¿Por qué hay tanta infidelidad en los hogares? ¿Por qué es que uno escucha cómo es que el esposo se divorcia de la esposa porque el esposo se encontró a otra mujer? Esta es la verdadera razón, porque el hombre está enfermo en sus pecados. Y quizás tú, querido amigo o amiga, me vas a decir: bueno, yo vivo feliz con mi esposa, yo estoy contento con mi esposo. Puedes decir tú: así es que yo estoy libre de este pecado. Pero oye lo que dice en Gálatas capítulo 5:20: idolatría es otro pecado. Oye aquí, oye, querido amigo,
Quizás no eres un adúltero o un fornicario o alguien que esté hundido en la inmundicia o en la lascivia, pero ¿qué tal este pecado de la idolatría? Y uno puede caer en el pecado de la idolatría en cualquier momento. Por ejemplo, hoy que venía de Guatemala para acá, me detuve por ahí a comprarme una botella de agua, y en la tienda escuché: ay, papito, ¿cómo te adoro? Eso es idolatría. La adoración solo le pertenece ¿a quién? Solo al Dios vivo, solo a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo escucho eso, veo lo que me dice el texto, que el pecado del hombre se ve constantemente, a cada minuto, a cada hora. El hombre manifiesta, revela su pecado que hay dentro de su propio ser. ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos: ah, yo te adoro, nena, yo te adoro, nenita? No. Mis amados hermanos, eso es idolatría. Estoy idolatrando. Estoy poniendo a una persona ante Dios, cuando Dios quiere que el ser humano pueda ser libre de todo pecado y que la relación tanto en el hombre con Dios sea así, mire, así, cara a cara, sin que no haya nada en el centro entre el hombre y Dios. Dios quiere una adoración directa. Esta es la condición. Y oye, querido amigo, lo que sigue diciendo, voy a avanzar en la lectura porque no me quiero detener solo aquí. Dice la palabra, no solamente idolatría, sino hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachos, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, oye esto, querido amigo, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué traigo este tema? Elige vivir con Cristo, porque de veras, querido amigo, tenemos un problema. Tenemos un problema. Usted y yo tenemos un problema. ¿Y cómo se llama ese problema? Se llama pecado. Y de una vez dice aquí el apóstol Pablo: los que practican tales cosas heredarán el reino de Dios. Hoy en la tarde le decía a mi hermano: mire, yo voy a grabar mi mensaje en el río, y les mostré en Facebook el río a muchos hermanos, y después di la predicación. Y decía: mire, en estas montañas yo he visto, bueno, no he visto, sino en otros lugares, estaba yo predicando así, cuando miro bajar un montón de personas de las montañas, ¿y saben qué era? Eran puros líderes de la brujería, pero bajaron cantidades. Así está el hombre. Y mire aquí, la Biblia dice que es pecado la hechicería, es pecado la envidia, es pecado las griterías, es pecado los pleitos. Mire todo lo que remarca ahí. Por eso es necesario que yo como persona elija vivir con Cristo Jesús. ¿Por qué? Segundo punto, debo de elegir vivir con Cristo porque solamente Él me limpia y me presenta ante Dios como un hombre justo. ¿Y en dónde está eso? Lo encontramos en Romanos capítulo 5 y versículo número 1. ¿Por qué necesito yo elegir vivir con Cristo? Oye esto, mi querido amigo. Dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué
por elegir vivir con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque solamente Cristo me puede justificar ante el Padre. ¿Y qué quiere decir la palabra justificados? La palabra justificados es cuando yo decido vivir con Cristo Jesús. Viene Cristo y me limpia de todo pecado, me perdona todo el pecado, me quita todo el problema que ya hemos leído. Y entonces cuando Cristo me justifica, viene Cristo y me pone ante el Padre, y Cristo dice: este hombre o esta mujer o este joven es ya justificado porque yo lo he perdonado, porque yo le he limpiado de toda culpa, de todo pecado, y que por lo tanto delante de tus hijos yo quiero que veas a este hombre a través de mi obra salvífica, que este hombre ya está perdonado. Y cuando Cristo me presenta como un hombre justificado, es cuando Dios me regala una posición muy especial. ¿Y cuál es esa posición? Dice la palabra del Señor que todos los que hemos creído, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús, Él nos ha llamado a ser hechos hijos de Dios. Mire la obra que hace Cristo Jesús. Por eso el tema es: elige, querido amigo, vivir con Cristo Jesús. Porque solamente Cristo Jesús es el único quien puede justificarnos. ¿Cómo me entristece, mis queridos amigos, escuchar a nivel de todo el mundo: a esta religión es la única quien trae salvación? Así dicen los testigos de Jehová. Así dicen los mormones. Así decimos nosotros los que estamos, los que nos decimos ser evangélicos. Pero yo quiero decirles en esta noche que no hay ninguna religión en este mundo que pueda ayudarnos a llevarnos ante el Padre justificados. Solamente hay un hombre que siendo Dios vino a este mundo, se hizo hombre, experimentó lo que realmente somos, y Cristo murió en aquella cruz derramando su sangre con el propósito de que usted y yo podamos ser limpios de todo pecado y presentarnos ante el Padre como justificados. Ahora oye esto, querido amigo, y no quiero estirarme porque sé que el tiempo es muy cortito, pero oye lo que dice en Romanos 5:1, que cuando Cristo nos justifica, oye lo que sigue diciendo en el texto: pues por la fe tenemos paz para con Dios. Póngale la lupa a esa palabra. Tenemos paz para con Dios. Querido amigo, mientras tú y yo vivamos con ese problema del pecado, déjame decirte que hay enemistad entre tú y Dios. Cuando yo vivo bajo ese pecado, yo estoy delante del Padre como el peor enemigo que pueda tener Dios en su contra. ¿Sabes por qué me convierto en un enemigo de Dios cuando vivo en mi pecado? Porque Dios me ha hecho perfecto. Mire si usted, querido amigo, mire su cuerpo, mire sus manos, mire sus orejas, mire su nariz, mire su boca. ¿Acaso no es usted formado en una forma perfecta? Yo no le veo a nadie que están acá que tengan orejas de caballo, ¿verdad que no? Así de largo, o orejas de conejo.
o la nariz de una vaca. No, Dios nos hizo perfectos. Dios hizo ese cuerpo que usted y yo tenemos en esta vida, pero por causa del pecado, nuestro cuerpo fracasa. Como dice el texto anterior, las borracheras. El pecado de la borrachera es un pecado que hace que el hombre fracase a nivel de familia, a nivel personal. ¿Sabe por qué? Porque el alcohol lo va a llevar cada día más y más a la destrucción física, a la destrucción moral. Yo conozco a amigos que están totalmente hundidos en su pecado de la borrachera. No tienen dónde vivir. Su casa es la calle. Ahí se quedan dormidos en la calle. ¿Nota usted cómo el pecado hace que el hombre fracase? Por eso es necesario que yo como hombre, yo como persona, decida elegir vivir con Cristo Jesús, porque la paz que yo necesito tener con Dios, solamente Jesucristo lo puede hacer, porque Él nos justifica. Y que cuando Cristo nos justifica es cuando vamos a ser reconciliados con Dios. Y Dios, mis amados hermanos, cuando somos reconciliados con Dios, dice ahí el tema, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué necesito elegir vivir con Cristo Jesús? Y con eso concluyo. ¿Por qué? Hay una ley. Hay una ley. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, oye el resultado, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, querido amigo, no hay ninguna religión en este mundo que nos acerque al Padre. No hay ni siquiera la religión evangélica. Cada uno de nosotros como creyentes debemos de decir, yo soy seguidor de Jesús. ¿De qué religión es usted? Yo evangélico. No. Yo siempre digo, cuando me preguntan de qué religión viene, yo no soy de ninguna religión. Simplemente soy seguidor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo Cristo Jesús me llevó ante el Padre para reconciliarme con Dios y alcanzar la paz con Dios. Y eso me hace feliz. Ya no estoy afuera de la gloria de Dios. Ya estoy adentro de la gloria de Dios. Ahora en el Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Escucha esto, amigo. Hay una pena de muerte. Si tú y yo, querido amigo, no salimos de ese problema del pecado, ¿qué nos espera? Una pena de muerte. La pena de muerte. Pero querido amigo, Jesús no quiere eso para tu vida. Jesús no quiere eso para mi vida. Él quiere darte vida y vida eterna. Yo quisiera que, no sé si mis hermanos músicos o los hermanos del trío me puedan ayudar con un fondo musical ahí y decirte, querido amigo, allá en Apocalipsis, en su capítulo 3, versículo 20, Jesús con todo su amor se acerca a las puertas de tu corazón. ¿Y sabes qué hace Jesús? Él toca las puertas de tu corazón. Jesús dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Sabes, mi querido amigo, es de que Jesús respeta tu decisión. Y si Jesús respeta tu decisión, yo también tengo que respetar tu decisión. Porque al final Dios puso en el cuerpo del ser humano el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero cuando yo andaba en mis delitos y pecados, de estas tres partes, mi espíritu estaba muerto. Y si mi espíritu estaba muerto, ¿por qué está muerto el espíritu? Por causa del pecado. Y cuando mi espíritu está muerto, yo busco formas de cómo poder acercarme a Dios. Por eso hay tantas religiones. Mire, en Egipto hay más de 500,000 religiones. Los musulmanes, hay una religión mezclada con cristianismo, mezclada con testigos de Jehová, mezcladas con mormones. Mire, los musulmanes, como una mezcla. El hombre trata de acercarse a Dios por medio de la religión. Pero cuando el espíritu está muerto, está vivo el alma. Y el alma es lo que Dios a través de Cristo respeta. Porque en el alma están tus sentimientos. En el alma tú decides. Y por eso es de que Cristo toca la puerta de tu corazón. Y Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si abren la puerta, dijo Jesús, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quién debe de abrir la puerta para que Cristo pueda entrar al corazón y para que el hombre, el ser humano, viva con Cristo? Es el ser humano. Por eso Jesús toca. Y si tú no le abres la puerta, es tu decisión. Porque al final, querido amigo, no vas a poder decir en aquel momento, o yo no voy a poder decir en aquel momento. Dios es un Dios de amor. Y que por lo tanto yo soy su hijo y no puede enviarme al infierno. Claro, Dios no enviará a nadie al infierno. Los que nos vamos al infierno somos nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión de poder vivir bajo la esclavitud del pecado. Es nuestra decisión. Así es que no es Dios el quien va a condenar. Somos usted y yo los que nos encaminamos hacia el mismo infierno. Es más, dijo Jesús, que no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Mire, es que el tema del problema del ser humano es tan complicado. Por eso el reto es: elige vivir con Cristo. Ábrele las puertas de tu corazón para que Jesús entre a tu vida. Y que cuando Cristo entra a tu vida, Él limpiará ese corazón, limpiará esa alma. Y cuando limpia esa alma de todo pecado, tu espíritu recibe vida y vida eterna. Y cuando tu espíritu recibe vida eterna, vas a ser feliz, vas a ser dichoso. Mira, allí en ese río yo me fui a gozar, levantaba mis brazos y decía en ese mensaje: yo me siento feliz, me siento contento con Jesús en mi vida. Y eso es lo que Jesús quiere para ti, querido amigo. Si en esta noche tú decides venir
venir a los pies del Señor y reconocer que eres pecador, el Señor te está esperando. Y te está esperando para que tú puedas vivir con Jesús y Jesús pueda vivir contigo y experimentar vida eterna. Y verás que cómo se siente rico poder ser libre de todo pecado. Ven a Jesús. ¿Hay alguien que quiera confesar de esa necesidad que tiene de recibir a Cristo Jesús? Solo una llamada hago. Y ya después dejo este mensaje en tu corazón. Pero si tú quieres recibir a Cristo Jesús, solo levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero entregarte en las manos de Jesús en esta noche. Y que tú empieces a experimentar de veras una íntima relación con Cristo Jesús en tu corazón. ¿Hay alguien? Yo no puedo ver si alguien levanta su mano por allí, por la luz que me refleja, pero ahí los hermanos me pueden ver. Si hay alguien, puede venir acá y quisiera orar. Si hay alguien que se decida por Cristo Jesús en esta noche. Si no lo hay, Dios les bendiga. Y que esta semilla del mensaje, estoy seguro que a través del Espíritu, esta semilla del mensaje va a germinar. Porque esta palabra que hemos leído es viva y eficaz. Así es que, querido amigo, mientras tú estés vivo sobre esta tierra, hay una oportunidad para que tú te acerques a Cristo Jesús. ¿Hay algún hermano, hermana que desee oración? También puedo orar por usted, mi querido hermana, mi querido hermano o hermana. Yo voy a orar por usted. ¿Hay alguna necesidad? ¿Hay algún problema? ¿Quieres que yo ore por usted, querido hermano, querida hermana? Muy bien. Que el Señor les bendiga. Y ha sido un gusto para mí el estar con ustedes en esta noche. Que el Señor les prospere en todo. Y sigamos, mis amados hermanos, adelante con Cristo Jesús. Amén y amén.